Ángeles Verdes que nos acompañe esta noche. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Alberto, el gusto es mío. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Muy atento aquí, a la orden. En estos momentos mucha gente nos está viendo desde algún lugar turístico, un pueblo mágico, algún destino de playa, en fin, están viendo la televisión, viajaron por carretera. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para que regresen con bien o aquellos que van a empezar su destino turístico? Nosotros, Alberto, y a tu auditorio les comentaría que desde Ángeles Verdes tenemos la estructura de que siempre les hacemos a los turistas que vean su viaje en carretera en 3 tiempos, los 3 tiempos verbales, antes, durante y al regreso. Contesto a la pregunta, antes siempre es bien importante, la carretera necesita 3 factores importantes que hay que cuidar. Es el factor humano, es el factor de la infraestructura con la que se encuentra la carretera, viendo un poco la nota anterior que presentaron, y sobre todo el vehículo. Entonces, el tema de antes de salir, hay que hacer una prevención muy interesante y muy específica de hacia dónde vamos a ir. Saber cuántos kilómetros vamos a recorrer, sabemos cuáles son la carretera que tenemos que recorrer y sobre todo saber la condición en la que está el vehículo. En este sentido, el vehículo, lo que nosotros siempre les decimos, verifiquen el estado de los frenos, y es muy fácil identificarlo. Si el pedal del freno va hacia más de la mitad de la distancia entre el tope y el fondo del vehículo, quiere decir que los frenos están en malas condiciones y no sugerimos salir. El tema de las llantas es muy recurrente, que es la falla más frecuente en carretera. Necesitamos verificar que la profundidad de los dibujos o del trazado sea mayor a 5 milímetros. No sugerimos que salgan a carretera si es menor. Igualmente que verifiquen que no tenga ningún, el que conocemos como chipote, alguna deformación que tenga el propio hule en las llantas. Es imposible salir a carretera. Recordemos que en carretera la temperatura sube y cualquier desperfecto que ya traiga hace reventar la presión de las llantas. Igualmente, nosotros estamos sugiriendo los niveles de aceite. Pareciera todo esto lo más básico, Alberto, pero créeme que nosotros que estamos en carretera, cuando vemos un desperfecto y vemos la razón, tiene que ver con estas causales tan básicas que a veces dejamos de cuidar. Ya cuando estamos en carretera, es importantísimo el límite de velocidad. Regreso a lo mismo, es algo tan básico, pero es la principal causa de un accidente. Igualmente, manejar con una distancia entre el vehículo delantero y el nuestro, Esa es, suficiente Alejandro. para poder tener... Alejandro, permíteme que te interrumpa. Esos serían los factores mecánicos. El factor humano es este que nos empiezas a relatar. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener uno para estar apto y tratar de evitar lo más que se puedan los accidentes en las carreteras? El factor humano. El factor humano, que es el segundo de los 3 factores que comentaba, tiene que ver con la pericia principalmente. Nosotros tenemos que ser muy conscientes y muy maduros, saber qué tanta experiencia tenemos al manejar en carretera. Si no la tenemos y es nuestra primera experiencia, pues las precauciones deben de aumentar. Y empezaría a decir, tenemos que mantener una distancia, como lo decía, entre los vehículos suficiente para una reacción. Igualmente, no podemos hacer ningún manejo cuando nos encontremos cansados. Nosotros hacemos una recomendación de que no podemos manejar más de 3 horas consecutivas en carretera, por mucha experiencia que tengamos. Si el trayecto que nos implica es mayor a esta distancia, pues hagamos las pausas necesarias para poder tener una pausa de frescura al tiempo, que los músculos se muevan nuevamente y poder tener la reacción. En cuanto al factor humano, también siempre les sugerimos que su mirada apunten hacia el punto más lejano, que tengan focus sobre la carretera, no al más cercano. ¿Por qué al más lejano? Porque nos permite tener una mayor capacidad de ver lo que viene adelante y lo que vamos a ver hacia adelante y tener una reacción con ello. Entonces, es importante eso. Y por supuesto, pues la básica y la elemental que a veces no cumplimos. El tema de no manejar con ningún tema, medicamento que sea somnoliento, ningún influjo del alcohol y sobre todo, pues un tema de droga que evidentemente no está permitido y no debemos de hacerlo cuando estemos manejando. Ese es el factor humano, las principales causas. Ya la parte de la infraestructura carretera, si me permites ya entrar a ese punto, pues es importante que tengamos que ver la señalización. La señalítica de las carreteras es importantísimo que la vayamos viendo, sepamos, nos anuncia cuando viene una curva peligrosa, cuando viene una recta muy larga. Entonces es importante irla leyendo, irla comprendiendo,
para que con eso hagamos igualmente la comprensión del camino y evitar el accidente. Igualmente, lo que decía del mirar hacia lo más adelante que podamos la carretera nos va a permitir ver un desperfecto, un bache, un ganado que está cruzando, y eso pues es la parte que impide los accidentes normalmente. Aquí también la otra recomendación, y que ya no lo habías dado en otros espacios aquí en Mega Noticias, es 100 metros de distancia del vehículo anterior. Eso está calculado físicamente que los frenos pudieran tener el control, no menos, porque si van muy pegados, la maniobra es casi imposible. Entonces, mantener la velocidad que se establece como máximo, una distancia entre los vehículos. Platícanos de las curvas, por ejemplo. Mucha gente durante una curva pronunciada va frenando y eso es peligroso. Danos algunos tips importantes. Volvería también y lo sumo a la respuesta que me pides. La señalética es importante. Cuando nosotros veamos anunciado que viene una curva, por muy peligrosa, muy prolongada que pueda ser, lo que nosotros siempre recomendamos es no frenar durante estén en la misma peralte de la curva. Las carreteras están hechas bajo el diseño que la propia curva va generando la acción hacia el centro de la carretera y no necesitamos frenar. La recomendación es acelerar un poco antes de entrar a la curva, dejar de acelerar cuando estemos en ella y apenas salgamos de la curva, volver a acelerar. Es la recomendación técnica que siempre se da, pero sobre todo va en función también del límite de velocidad, que lo volveré a repetir porque pues por muy técnica que tengamos en no frenar en la curva, si vamos a un exceso, pues es insuficiente. Entonces, límite de velocidad, dejar de frenar en la curva y apenas salgamos del peralte de la misma, volver a tomar la velocidad de crucero que veníamos teniendo, que es el límite de velocidad que está permitido. ¿Cómo funcionan los ángeles verdes en las carreteras? O sea, ocurre un incidente, una ponchadura, nada grave. ¿Cómo funciona este operativo que ustedes implementan en estas épocas de vacaciones? En estas épocas que empezó el operativo del 15 de diciembre y termina hasta el 7 de enero, para contactar a Ángeles Verdes tenemos 3 vías importantes, ¿no? La primera, y es las que les pediría a todo auditorio que las pudiéramos memorizar, es el número de emergencia y de marcación rápida 078. Con esas 3 teclas, esos 3 números, entra hasta nuestro call center y empezamos a hacer la logística. A partir de mayo de este 2022, la Secretaría de Turismo implementó una nueva manera de contactar a Ángeles Verdes, que es a través de un aplicativo móvil para teléfono celular, las famosas apps. Esas apps que ya pueden bajar desde la tienda de Android o de iOS para los dos sistemas importantes. La buscan como Ángeles Verdes, se hace un preregistro de la misma y funciona como un botón de emergencia que al momento de oprimir y necesitar un servicio nos ayuda muchísimo. Por eso convoco a que la puedan bajar, porque en ese momento entra nuestro centro de mando y ubicamos la posición geográfica del teléfono con toda precisión y podemos con mayor prontitud decirle qué es la unidad que está más cerca, qué es lo que está pasando en la carretera, quién lo va a ir a atender, y con eso generamos una mejor atención y una mayor agilidad en el mismo. Y la tercera vía de la es cuando vean pasar un ángel verde, lo pueden hacer la señal de detención para que les auxilie y de inmediato también los compañeros, siempre con calidad y calidez, proceden a la atención del servicio. Una última pregunta, Alejandro. En estos tiempos tan complicados en los que estamos viviendo, ¿qué tan conveniente es de que otro automovilista se pare a ayudar a alguna persona? Pues bueno, siempre la bondad humana es importante y ojalá que siempre sea de esa manera. Si hay un auxilio y llega otra persona y es de buena fe, pues siempre bienvenido, ¿no? Lamentablemente, en ocasiones se distorsiona esta buena fe y se convierte en un riesgo más, un auxilio de un desconocido. Por eso nosotros siempre convocamos. Nosotros tenemos la calidad desde 1960 que se genera este programa, y créanme que un Ángel Verde tiene toda la preparación, toda la calidad para llegar la mayor prontitud que se pueda y atenderlos hasta que podamos sacarlos del problema. Si la falla mecánica es tan grande que no podamos resolverla en ese momento, pero no tengan duda que los vamos a acercar hacia un lugar seguro donde podamos solicitar todo tipo de asistencia y la que ellos prefieran, el turista, y poderlos atender. Pero un Ángel Verde nunca deja descuidado a un turista en un campo, en carretera. Muchísimas gracias, Alejandro, por tus comentarios muy necesarios en esta época.
y que la gente siga tus recomendaciones. Gracias, Alejandro, de Ángeles Verdes. Agradecidos somos nosotros, Alberto. Gracias a tu auditorio también. A la problemática del mal estado de las carreteras